o dicho de otra manera, conseguir mediante pago la libertad del esclavo o del cautivo. En los años 80 era dictador del pueblo panameño Manuel Noriega. Quiero platicarle una historia que usted puede consultar en diferentes medios sobre un ciudadano americano en esa época. Era presidente de los Estados Unidos el señor George Bush, quien ordenó la operación Causa Justa, que tenía como uno de sus propósitos la liberación de ciudadanos americanos presos por Noriega y pelear por la democracia para el pueblo de Panamá. Durante ese tiempo, el Delta Force, quien era un grupo élite especial del ejército de los Estados Unidos, llevó a cabo varios rescates dramáticos. Una de esas operaciones implicaba la redención de un ciudadano civil estadounidense llamado Kurt Moose, quien había estado preso por espacio de 9 meses. Día y noche esperaba ser ejecutado. La operación de rescate fue supervisada por el general William Boykin. Boykin luego serviría como comandante en las misiones especiales de Black Hawk Down en Somalia y como subsecretario de Defensa para la inteligencia del Pentágono. En su libro Nunca rendirse, el general Boykin describe la estrategia para el rescate de lo que denominaron en el ejército la carga preciosa, la carga preciada. Nombre clave del cautivo, aunque el Delta Force le puso por su nombre Alce. Poco tiempo después de verificar la ubicación de la celda de Moose, los soldados descendieron sobre ella, echaron la puerta abajo y gritaron: Moose, estamos aquí para llevarte a casa. El preso no tenía esperanza de ser liberado de su cautividad aquel día. Ahora estaba mirando a los que habían venido a rescatarlo, hombres con uniforme, hombres a los que jamás había visto. Él no había invitado a ninguno de estos a venir a su celda para discutir una posible liberación. No había hecho nada que contribuyera al éxito de la misión, pero tenía que estar dispuesto a ir con ellos. Con un gran sentido de urgencia, Moose puso su confianza en la habilidad de aquellos hombres para liberarlo. Los soldados junto con él, que él era preso, subieron al helicóptero y despegaron. Sin embargo, durante el escape, el aparato fue impactado y envuelto en llamas y se estrelló. Moose, el prisionero, estuvo en peligro de ser capturado nuevamente y sus salvadores ya no estaban en condición de liberarlo a él o salvarse inclusive a ellos mismos. Providencialmente, un vehículo blindado del ejército de los Estados Unidos los localizó y los puso en un lugar seguro, en la disposición de manos amigas, y su libertad estaba asegurada por los miembros de los Night Stalkers, un regimiento de operaciones especiales. Algunos de los soldados que resultaron seriamente heridos durante el rescate de Moose fueron internados en hospitales del ejército estadounidense. El ahora liberado se sentía consternado porque sabía que las vidas de aquellos soldados se encontraban en peligro por haberla arriesgado para liberarlo a él. Quiso visitarlos, pero por razones de seguridad no se le permitió. 3 días más tarde, tuvo la oportunidad de mirar a los ojos a estos hombres que le habían salvado la vida. Vio las heridas en sus cuerpos. Él sabía que habían pagado un precio muy alto por su libertad. A cada uno le dio la mano mientras les decía, mirándole a los ojos: no tengo manera de cómo agradecerle adecuadamente por haberme salvado la vida. Los rescatistas se sintieron abrumados cuando su carga preciosa, su carga preciada, según el código de la operación, volvió para darle las gracias. Uno de los soldados dijo: el que usted esté aquí no dice todo. Ahora vaya, le dice el soldado,
y disfrute de la vida de una buena vida. El general Boykin escribió: Mus, refiriéndose al civil que había sido salvado y liberado, dio un paso atrás y mirándolos a todos ellos postrados en sus lechos, antes de partir de ese lugar, les dijo: los amo y nunca los olvidaré. Aunque ya han pasado años, Mus ha seguido llamándolos y agradeciéndoles por haber salvado la vida, algo que nunca ha olvidado. Esta historia usted la puede leer en un libro que se llama Never Surrender, Nunca Rendirse, del general William Jerry Boykin. ¿Por qué un hombre como Mus amaba a aquellos hombres a quienes nunca había visto? ¿Por qué nunca los olvidaría? ¿Por qué estos soldados arriesgaron sus vidas por alguien a quien solo conocían de nombre? Kurt Mus amaba a estos hombres que nunca olvidaría, porque estuvieron dispuestos a dar su vida. Y esos hombres no dudaron en hacer lo que tenían que hacer, porque eran fieles a la misión que se les había encomendado. Muchos años después, Mus sigue contando con tanta emoción la historia de su rescate milagroso. ¿Le cautiva a usted esta historia de redención? A mí sí. Porque en ocasiones es más fácil creer estos relatos cuando los únicos testigos de esta historia fueron un prisionero liberado y unos rescatistas. Los aceptamos porque el prisionero vivió para contarlo. El resultado de la misión de rescate es ahora parte de la historia. Si usted hubiera sobrevivido a un rescate como ese, se habría cansado de contar cómo ocurrió su redención de las cadenas que lo tenían como prisionero, dándole otra oportunidad para vivir. Claro que no. Usted nunca se cansaría de contar el milagro que recibió. El relato de la redención más grande que ha sucedido es el que contiene la palabra de Dios. Lo que usted o yo pensemos sobre el relato no cambia la historia, porque la palabra de Dios dice en Juan 3:16, un pasaje bastante conocido y recitado por nosotros, pero que contiene la esencia de la voluntad de Dios para la vida de usted, la vida de su familia y la vida de cada persona que vive en este mundo, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted y yo conocemos la historia del primer hombre y mujer. Conocemos que ellos fueron formados por Dios, el Todopoderoso. En Génesis 2:7 dice que sabemos lo que la palabra de Dios dice, es que Él sopló en su nariz aliento de vida. Notemos que el pasaje no dice que el hombre llegó a ser un cuerpo o un cerebro. Definitivamente el hombre y la mujer fueron creados con ambos, pero fue un ser viviente hasta que Dios, del que estamos hablando hoy, Dios sopló un aliento de vida. ¿Qué es entonces el alma? El alma es el verdadero usted y el verdadero yo. El exacto aliento de vida que viene de parte de Dios, según lo dice Job 32:8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y soplo del Omnipotente le hace entender. El cuerpo es la casa del alma, y el alma es el inquilino de esta casa, y cada alma es valorada por Dios, según Jesús lo dijo en Mateo 16:26. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dios es el creador del alma, y Él sostiene su mano al alma de todo viviente. Job capítulo 12 versículo 10. Jesús
es el Salvador. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, según lo dice Salmo 49:15. Y el Espíritu de Dios es la luz que guía. Y la palabra de Dios dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. La ciencia médica ha investigado y ha podido desarrollar mucho del entendimiento sobre el cuerpo humano, aunque todavía hay aspectos que no se conocen sobre el funcionamiento del mismo. Los descubrimientos son algo que podemos constatar que se trata de algo muy avanzado, pero el alma, que es el espíritu del hombre, no se puede ver, no se puede investigar, porque es invisible. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:18, 2 de Corintios 4:18, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, como el alma, son eternas. El primer hombre y la primera mujer fueron creados a la imagen de Dios y puestos en un lugar que tenía un ambiente perfecto, donde podían amarse y comunicarse con Él, con el Padre. Decidieron hacer la única cosa que Dios les había prohibido y esta era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su pecado no fue que Satanás los tentara. El pecado fue que creyeron las mentiras de Satanás en lugar de creer y obedecer lo que Dios les había dicho. El pecado original, la desobediencia, ha pasado de generación en generación hasta nuestros días. El primer paso hacia el pecado es escuchar las mentiras de Satanás, que va seguido de hacer lo que nos dice que nos va a traer felicidad. Los ojos de Adán y Eva se abrieron y su pecado quedó al descubierto. En lugar de disfrutar lo que Satanás les prometió, cayeron del favor de Dios y estaban bajo el engaño del enemigo, que era y seguirá siendo el pretender ser más grande que Dios. Ellos ignoraron la advertencia del Padre y no creyeron que si desobedecían esa advertencia, morirían. Pero desde que comieron del fruto del árbol, se inició el proceso de muerte, y la palabra de Dios dice en Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare, esa morirá. A través de los siglos, la fórmula de Satanás no ha cambiado. Sigue engañando a hombres y mujeres, empujándolos a desobedecer a Dios. Hay dos ingredientes para el engaño: una buena dosis de verdad con un poquito de mentiras. La historia que relata el Génesis no solo describe el comienzo de la raza humana, sino que también el comienzo del plan redentor, el plan misericordioso del Redentor, nuestro Padre Celestial, para salvar a la humanidad. Esta es la mayor misión de búsqueda y rescate que existe en la historia. La redención de quienes Dios hizo a su imagen y semejanza. Esta es la manera más palpable del amor, la misericordia, la fidelidad de Dios para con nosotros. Ese mensaje de salvación es el que abrazaron los primeros congregantes de esta iglesia Ríos de Agua Viva, lo mejor del trigo. Un grupo pequeño de familias que aceptaron ser rescatados y sobre todo redimidos por el Salvador Jesús. No nos toca a ninguno de nosotros cuestionar lo que ellos en su momento decidieron o juzgar lo que ha sido de ellos o sus familias. Lo que sí nos toca el día de hoy, es agradecer por la vida de cada uno de esos hombres y mujeres que dieron esos primeros pasos para que el día de hoy podamos cumplir 23 años. Años en los que se han enfatizado los principios que Dios ha establecido en su palabra. Seguramente en alguna ocasión, como hijos de Dios, no hemos escuchado u obedecido, pero Él, en su misericordia, nos ha extendido su mano de amor, su mano de comprensión, y nos ha dirigido a retomar ese camino de la fe y esperanza
del corazón de Dios a la cruz de Cristo. La redención se hizo visible. No quiso darle la espalda a la raza humana, el Padre. Y nosotros podemos decir que en esta congregación sabemos, que en esta congregación afirmamos y hemos decidido aceptar que su amor es demasiado grande, que a través de su Hijo Jesús hemos sido liberados y estamos conscientes de que no podemos hacer nada para ganar ese favor de Dios. Pero Él nos está diciendo, estoy parafraseando el pasaje en Isaías 43:1, Joel 2:12, y Él nos está diciendo, yo te hice y tú eres mío y te he redimido, regresa a mí. La redención es el gran tema de la Biblia y es el motivo de esta celebración. El plan de redención de Dios es lo que transformó una historia común en una historia grandiosa. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, su Salvador, mi Salvador, completó su misión de redención hace 2000 años cuando fue colgado en una cruz y derramó su sangre en rescate para las almas de la humanidad. Él murió por su pecado y el mío. Puedo decirle que yo soy un pecador redimido por gracia y que Él me ha liberado, y por su misericordia yo estoy aquí delante de ustedes. Cuando Jesús conquistó la muerte y fue levantado de la tumba, extendió sus manos perforadas por los clavos y dijo, he venido a liberarte de la esclavitud y darte nueva vida. Desde la cruz ofreció a toda la humanidad y a cada uno de los que aquí nos encontramos un regalo que durará eternamente. Usted y yo somos la carga preciosa, como el código de la misión del personaje que mencioné al principio. Pero por eso le digo, tome la mano del Salvador y deje que Él le libere. Que Dios le está ofreciendo ese plan de salvación tan sencillo como reconocerle. Paso 1, primer paso que usted debería de dar, estar convencido de que necesita a Cristo. Paso 2, usted debe de entender el mensaje de la cruz, que es un mensaje para usted. Paso 3, no tome la decisión por emoción, porque Jesús de alguna manera siempre buscó que la gente que le escuchara entendiera que había que hacer un compromiso. Paso 4, usted debe de confesar a Cristo como el Señor y Salvador, verbalizar que se apropia de ese regalo de vida eterna para usted. Paso 5, debe de estar dispuesto a que su vida sea cambiada. Y en el momento en el que su vida sea cambiada, Satanás le va a atacar, porque lo que quiere es que usted fracase, pero esté dispuesto a que su vida sea cambiada. Paso 6, cuando usted es salvo, debe de nutrirse de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es el mensaje de vida para usted y para mí. Dios nos está haciendo una invitación para tomar una decisión que seguramente marcará el rumbo de nosotros, el rumbo de su familia, el rumbo de sus hijos, de los hijos de sus hijos. No puede haber sustituto para la obediencia. En consecuencia, usted y yo, al obedecer al Señor, pertenecemos a ese grupo descrito por Jesús como los que oyen su enseñanza y le llaman Señor. Nuestra membresía coloca sobre nosotros la seria responsabilidad de asegurar que lo que sabemos y lo que decimos se traduzca en lo que hacemos. Hoy estamos de manteles largos, estamos celebrando, estamos contentos, hemos visto la manifestación del amor y la misericordia de Dios a través de todos los que han participado el día de hoy. Gracias por hacernos partícipes a mí y a mi familia de esta magna celebración. Pero déjeme decirle lo que la palabra de Dios le dice a usted que es parte de esta familia, a usted que es parte de este grupo, de esta congregación. Si gusta abrir su Biblia, por favor, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer, y si gusta ponerse de pie, vamos a leer lo que
Dios a través de su palabra nos dice a ustedes. Y yo sé que algunos de ustedes están en un área donde pues nadie les va a agradecer, ¿verdad? Porque están subiendo y bajando sillas y el micrófono que no funcionaba y todo. Pero déjenme decirles una cosa muy importante. Así es como Dios empieza a trabajar en tu corazón, en el corazón de ustedes, de los que están aquí parados, sirviendo totalmente, viendo qué pendiente hay. Así es como Dios empieza a trabajar en tu corazón para que después te dé otro tipo de responsabilidades mayores. Y el Señor le dice a usted, me dice a mí, y aprópiese de esta promesa, porque es una afirmación que Dios le está dando a usted. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, ustedes, congregación Ríos de Agua Viva, lo mejor del trigo. Este es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Porque en otro tiempo no eras pueblo, no estabas constituido como pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, no habías alcanzado la misericordia de Dios, pero ahora, el día de hoy, usted puede afirmar que ha alcanzado la misericordia de Dios. Y gracias a esa misericordia, usted y yo hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados con el Señor. Le damos gracias a Dios, mi familia y yo, por la vida de ustedes. Y permítame hacer una oración por usted. Y que todo aquel que tenga el deseo en su corazón de venir aquí al altar y arrodillarse delante de Dios, o pararse delante de Dios, acercarse delante del Señor para reconciliarse con Él en todas las áreas, venga al frente y aprópiese de este mensaje que dice: ustedes son pueblo escogido por mí, congregación Ríos de Agua Viva, lo mejor del trigo. El Señor les está dando una misión, y esa misión, como lo hemos visto, es que se predique el Evangelio, que se dé testimonio de la grandeza del Padre en este lugar, en el lugar en el que Dios lo ha puesto a trabajar, en el lugar en el que Dios le ha puesto a vivir, en el lugar en el que el Señor le ha puesto a convivir, ahí con la familia que usted tiene. Acérquese delante de Dios. Es un buen momento para reconciliarnos con Él. Es un buen momento para, como decía el canto, has sido fiel. Y a pesar de mi condición, tú has sido fiel. Y en esta mañana nos presenta nuevamente la oportunidad, el Padre, del deseo de su corazón, de que su pueblo se acerque a Él. Así es que sin temor y sin pena, sin solamente considerar que los que están aquí es porque hay de traer el costal bien cargado, ¿verdad? No, es por gratitud. Porque si usted hubiera sido como ese personaje de la historia, en el que se da cuenta de que su vida ha sido liberada por un plan estratégico específico que se llama Jesús, en el cual Él vino a este mundo, dejando su condición para bajar a este mundo a ser como uno de nosotros, para morir por usted y por mí, con un único propósito: de que su alma tuviera vida eterna, de que su alma, cuando usted sea llamado a la presencia de Dios, sea confrontado con el Señor, le diga: ven a mí, tú eres mi hijo y yo he deseado redimirte. Pásale, buen siervo y fiel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos por esta celebración. Agradecemos porque tú, oh Dios, has sido bueno y misericordioso con nosotros. Nos has dado la oportunidad, Señor, de venir a esta tu casa, tener una celebración, tener un momento de reflexión de todos estos años en los cuales tú te has manifestado a través de la vida de nuestros pastores.
a través de la vida de tus siervos, Señor. Gracias, porque tú pusiste en el corazón de una persona llevarle el mensaje de salvación a nuestro hermano Guillermo. Porque tú pusiste a una persona en su corazón el ser insistente, como él lo platicaba en su testimonio. Hasta 3 días buscándolo para presentarle ese mensaje de fe y de esperanza. Gracias, porque él y su esposa decidieron aceptar ese mensaje. Gracias nuevamente, Señor, porque él y su esposa tomaron la decisión de recibir ese llamado de servirte, de dedicar el tiempo a que este lugar fuese bendecido a través de tu palabra. Gracias por esta congregación que 23 años después puede levantar sus manos para decir: tú has sido fiel. Nos has sostenido durante todos estos años, en momentos buenos, agradables, en momentos en los que nuestra seguridad se ha visto perjudicada o lastimada, pero siempre recordando que tú tienes una promesa para cada uno de nosotros. Para los que temen a Dios, existe la protección de tu ángel. Porque la palabra dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Y hemos visto cómo tú tienes control de cada situación. Hemos visto cómo tú has sanado al enfermo, has librado del vicio, has librado de la violencia, has librado de situaciones complicadas y difíciles a muchas personas en esta congregación. Gracias, porque tú también nos has dado gozo, paz, alegría. Has puesto el fruto de tu espíritu en nuestro corazón. En el nombre de Jesús presento delante de ti a esta congregación, rogándote y pidiéndote que tu palabra siga siendo el principio que guía los pasos de esta tu iglesia, Señor. Rogándote y pidiéndote que por sobre todas las cosas se ha guardado el corazón, porque de él viene la vida. Por sobre todas las cosas se ha lleno el corazón de tu palabra, para que nuestra boca, al ser abundada de tu palabra, solamente hablemos lo que tú nos has dicho, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén.